Muy buenas tardes, mi nombre es Rodolfo Soberón, soy profesor adjunto en la Cátedra de Fitoquímica del Instituto de Estudios Farmacológicos Dr. Antonio Sampietro, de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia UNT. También soy investigador adjunto de CONICET con lugar de trabajo en el mismo sitio. Lo que vamos a estar viendo el día de hoy es la segunda clase virtual de este cursado, que se llama proteínas vegetales. En realidad esta clase va a tener dos partes. La primera parte va a tener que ver con las proteínas de origen vegetal y en la segunda parte estaremos hablando de las enzimas de origen vegetal o la enzimología vegetal. Cuando nosotros hablamos de proteínas, recordarán ustedes que son polímeros de aminoácidos y nuestras definiciones clásicas de proteínas lo que hacen es dividen a los aminoácidos en dos grandes grupos. Estaban, por un lado, los aminoácidos a los que denominamos aminoácidos esenciales, que son aquellos aminoácidos que no pueden ser sintetizados por los mamíferos y por lo tanto tenían que consumirse en la dieta, y los no esenciales que sí podían ser sintetizados por los mamíferos sin ningún problema. Había algún aminoácido que era la arginina, que era un esencial condicionado, porque durante los primeros meses era esencial y después de los 6 meses de vida ya empieza a engrosar la lista de los no esenciales, porque el ciclo de la urea empieza a ser totalmente funcional pasados los 6 meses de vida. Esta clasificación aplica para los animales, pero no para los vegetales ni para los microorganismos, que ellos son capaces de producir o sintetizar absolutamente todos los aminoácidos. Es decir, que esta clasificación no corre para vegetales, simplemente la presentamos. ¿Por qué? Porque los vegetales lo que hacen es sintetizan proteínas usando todos los aminoácidos que ellos pueden sintetizar, que como dijimos son absolutamente todos los que nosotros conocemos, y esas proteínas van a tener interés antropológico. Aquí entonces lo que intentamos presentar son los valores nutritivos en cuanto a proteínas, hidratos de carbono y lípidos de dos tipos de vegetales que tienen interés alimenticio, que son los pseudocereales, quinoa y amaranto, y los cereales, trigo, maíz y arroz más representativos. Esto nos está presentando el contenido proteico. Fíjense que los pseudocereales tienen un contenido proteico bastante superior a lo que tienen los cereales tradicionales. De ahí el gran interés antropológico de estos dos especies, disculpen, como ser la quinoa y el amaranto. Ahora bien, además de tener mayor porcentaje de proteínas estas especies, también tienen un mayor contenido de estos aminoácidos que son esenciales, como ser la lisina, que es un aminoácido básico, la metionina, que es un aminoácido azufrado, y el triptófano, que es un aminoácido aromático. Fíjense entonces que el contenido de este tipo de estas especies, el contenido en estos aminoácidos siempre termina superando a cualquiera de los cereales con el que los comparemos. Entonces de ahí hablamos que estas dos especies, quinoa y amaranto, tienen un gran interés alimenticio, no solamente por el mayor contenido de proteínas que tienen respecto de los cereales tradicionales, sino también por la calidad de los aminoácidos que se pueden incorporar, en particular de los aminoácidos básicos como la lisina, como digamos elemento o aminoácido más representativo. Aquí entonces tenemos una primera clasificación de las proteínas de acuerdo a sus funciones, siempre hablando de proteínas vegetales. Tenemos las proteínas estructurales, que tienen elevada masa molecular, son poco solubles en agua, típicamente las glutelinas y las extensinas. Tenemos las proteínas metabólicas, que son totalmente solubles en agua. Ahí tenemos las lectinas y las enzimas. Y las proteínas de almacenamiento, que tienen una elevada masa molecular, soluble en agua variable y abundan en bulbos, en tubérculos y en semillas, que son órganos dormantes, que son esencialmente los órganos dormantes. Aquí hay una diferencia importante que yo ya la había mencionado también en la clase anterior, y es que en el caso de los animales, los animales sintetizan proteínas con esencialmente dos objetivos.
Por un lado, proteínas metabólicas, esto en animales, ¿sí? Proteínas metabólicas que pueden ser proteínas transportadoras, reguladoras, enzimáticas, etc. Y las proteínas estructurales en mamíferos, típicamente el colágeno, las proteínas contráctiles del músculo, etc. Sin embargo, los mamíferos no sintetizan proteínas con fines de almacenamiento. Esto es algo que lo hacen exclusivamente los vegetales. Los vegetales son capaces de sintetizar proteínas con el fin de reservar o almacenar aminoácidos. He aquí una diferencia importante en esta clasificación. Por ahí, estos dos grupos sí podríamos encontrarlos en animales, pero este tercer grupo de proteínas no las encontraríamos en animales, porque como dijimos, los animales no tienen proteínas con fines de almacenamiento. Esta clasificación es una típica pregunta de examen final en fitoquímica y también en parciales, y es la clasificación de las proteínas de acuerdo a sus solubilidades. Entonces tenemos el grupo de las albúminas, que son proteínas solubles en agua y en soluciones tampón, diluidas a pH neutro, típicamente en fabáceas. Las globulinas, que son insolubles en agua, pero son solubles en soluciones salinas diluidas y también predominan en las fabáceas. Después tenemos las prolaminas, que son solubles en alcohol, solución alcohólica 70 a 90%, y esas predominan en cereales. Y después tenemos las glutelinas, que son muy poco solubles y se requieren agentes reductores para que rompan los puentes de sulfuro o agregados de ácidos o álcalis diluidos para que puedan solubilizarse. Estas predominan en algunos cereales, típicamente en el trigo. Aquí vemos entonces algunas de las proteínas de almacenamiento que hemos mencionado recién, las albúminas, que hemos hablado recién de lo que era la solubilidad de este tipo de proteínas, que como ustedes verán son proteínas que tienen una gran cantidad de hélices alfa. Se dice que son proteínas con estructura supersecundaria del tipo todo alfa, muy parecido a lo que eran las globinas en animales. Y las prolaminas, que también están dentro de las proteínas de almacenamiento, que son proteínas que tienen una gran cantidad de residuos de cisteína, y eso hace que tengan una gran cantidad de puentes disulfuro en sus estructuras. Aquí entonces, en este punto, se distinguen los que son las prolaminas y las glutelinas, que la asociación de las gluteninas con las gliadinas que son proteínas que tienden a asociarse, como están presentadas acá, formando largas cadenas poliméricas, van a dar lugar a esta estructura que se conoce como gluten. ¿Qué es el gluten entonces? El gluten de trigo está formado por proteínas llamadas gliadinas y gluteninas, un 90%, un 8% de lípidos y un 2% de carbohidratos. O sea, principalmente tiene estas dos proteínas, las gliadinas y las gluteninas. La gliadina es una proteína soluble en alcohol y contiene la mayor parte de los productos que resultan tóxicos para las personas con predisposición genética. Creo que todo el mundo conoce lo que es la enfermedad celíaca, quizás como mayor aversión o problemas respecto del gluten. Eso respecto de la gliadina, es la más alergénica o la más tóxica para las personas con ese tipo de condiciones. Y las gluteninas, que son el otro tipo, las otras proteínas que tiene el gluten, se caracterizan por presentar cadenas de alta masa molecular con alto contenido de glutamina, prolina y glicina y elevada asociación por puentes disulfuro. Ustedes acá tienen presentado lo que sería un esquemita de lo que es una glutenina típica. Fíjense que tenemos cadenas de alto peso molecular, es una proteína de alto peso molecular, tiene cadenitas de alta masa, tiene cadenas de baja masa molecular y todas están fuertemente asociadas por puentes disulfuro. Eso hace que sean tan difíciles de digerir. La ruptura de puentes disulfuro siempre es un problema a la hora de la digestión. Aquí entonces estamos viendo algo que atañe más bien a la cultura general, que son los granos, disculpen, los granos que tienen de semilla que tienen gluten. Ahí está. Oh. Ahora sí. Granos con gluten. Trigo, cebada, centeno, avena, que era el famoso TAC, que se llama, los alimentos que tienen TAC,
trigo, avena, cebada, centeno. En general, el que más tiene gluten es el trigo, pero muchas veces algunos de estos, por ejemplo la avena, eh, no tienen tanto gluten, al menos per se, pero sí, como suelen provenir de fábricas o envasadoras donde también se trabaja con trigo, que es el principal exponente de representativo de vegetal con gluten. Entonces muchas veces hay una contaminación cruzada de gluten con la avena. Y bueno, los típicos granos que no tienen gluten: el mijo, el maíz, el arroz, la quinoa y el amaranto, que ya habíamos hablado nosotros de estos pseudo cereales hace un ratito. Vamos a hablar un poco más enseguida de estos dos, que además de no tener gluten, tienen un alto contenido proteico y proteínas de muy buena calidad. Las fuentes de proteínas vegetales entonces pueden ser cereales, pseudocereales y leguminosas. Antes de que avance con un poco más en el conocimiento de estas, quiero decirles que en realidad eh, no, lo ideal, si uno va a basar su alimentación en proteínas de origen vegetal, lo ideal siempre es hacer lo que se conoce como complementariedad de vegetales. Eso significa de que no, una sola fuente vegetal difícilmente cubra las necesidades de aminoácidos de una persona. Entonces siempre es ideal, sobre todo para aquellos veganos o los que hacen dietas vegetarianas, es ideal siempre hacer una complementariedad entre este tipo de especies, incluir muchos pseudocereales, que son probablemente los que tengan mayor calidad alimenticia, y también complementarlo con cereales y con leguminosas a esa alimentación, porque muchas veces, como dijimos, hay aminoácidos que están en buena proporción en los pseudocereales y no en los otros, o que estén en buena proporción en leguminosas y no en estos otros tipos de especies. Siempre se busca lo que se llama complementariedad alimenticia. Cuando vamos a ver los tejidos de almacenamiento en cereales, como las monocotiledóneas, y en leguminosas, como las dicotiledóneas, bueno, vamos a encontrarnos algunos lugares a donde se pueden almacenar los, vamos a encontrar algunos lugares donde se van a almacenar las proteínas. En el caso de lo que serían, por ejemplo, el maíz, en el maíz típicamente las proteínas van a almacenarse en el endosperma o en el escutelo. En el caso, por ejemplo, de lo que sería la cebolla, por ejemplo, en el caso de la cebolla, típicamente el endosperma será el tejido de almacenamiento característico. En el caso, por ejemplo, del poroto, en el caso del poroto, el lugar de almacenamiento también será típicamente la región de los cotiledones, donde se van a movilizar las reservas. Entonces, las estructuras de reserva en cereales y leguminosas podrían ser las siguientes. Está lo que se llama endosperma. El endosperma es un tejido de semillas que está formado dentro del saco embrionario en angiospermas, y sus células son generalmente triploides, ricas en reservas de carbohidratos, proteínas y lípidos, y se agrupan de modo compacto. Está también otra que se llama aleurona, otro tejido llamado aleurona, que tiene células vivas con paredes celulares muy engrosadas y gran cantidad de cuerpos proteicos, que van a estar rodeados de oleosomas, que ya los habíamos visto nosotros a este tipo de estructuras. Y en el caso de las células del endosperma, en este tejido endospermático podemos encontrarnos tipos celulares homogéneos con células de reservas vivas, o heterogéneos que tienen células de reserva y células de aleurona. Aquí entonces ustedes tienen una microscopía electrónica de lo que serían algunas de diferentes especies. Por ejemplo, en el caso C tienen lo que sería la figurita C, tienen de lo que sería una semilla de maíz. La microscopía electrónica tiene una tinción
En el caso B tienen una de Ricinus communis, también hecha por tinción. Aquí, por ejemplo, en el caso del maíz es el típico ejemplo, la forma en que se ven las células de la aleurona, que son esas células vivas engrosadas. Bueno, analizamos los cereales. Los cereales son monocotiledóneas gramíneas que se caracterizan por tener representación en toda la flora mundial y en casi todos los lugares. Tiene una distribución pleitrópica, está en todos lados. Los granos de gramíneas aportan el 60% de calorías y 50% de las proteínas consumidas a nivel mundial. Los principales consumidores de cereales son los chinos y los de India. Entonces, de ahí que sea una gran cantidad de población a nivel mundial la que consuma cereales, por el aporte poblacional que tienen estos dos países que mencionamos. Existen al día de hoy aproximadamente 40.000 cultivares de arroz, 26.000 de trigo, 15.000 de sorgo, 13.000 de maíz y unos 5.500 de mijo. Son cifras que están tomadas del año pasado, pero probablemente esto varía todos los años, es simplemente una aproximación. En el caso de los cereales se caracterizan por tener como fruto un cariópside, que es lo que nosotros lo conocemos como semilla del cereal, pero en realidad es un fruto. Se llama cariópside y tiene en el pericarpo soldado al tegumento seminal. O sea, toda la parte externa está soldada al tegumento seminal, a la cubierta del seminal. Y el endosperma, que era el tejido de reserva, contiene las sustancias de reserva constituyendo la masa principal del grano. Los pseudocereales son dicotiledóneas y pertenecen a las familias de las quenopodiáceas y de las amarantáceas. Son muy utilizados, sobre todo en América del Sur, por, como dijimos recién, el gran contenido proteico, en especial aminoácidos básicos y aromáticos. Recién en una de las primeras diapositivas habíamos mostrado el gran contenido de lisina y de triptofano que tenían. No tienen gluten, algo que también lo habíamos mencionado, y los más conocidos son la quinoa, que es Chenopodium quinoa, y el amaranthus con diferentes variedades. Esta tabla lo que hace es presentarnos la composición porcentual del tipo de proteína de almacenamiento, tanto en mono como en dicotiledóneas representativas. Por ejemplo, en el caso de monocotiledóneas, que son estas cuatro, como el trigo, el maíz, el arroz y la avena, fíjense, por ejemplo, en lo que sería el trigo, la gran proporción de estas proteínas como ser las prolaminas y las glutelinas. En el caso del arroz, fíjense, el arroz tiene muy baja proporción de este tipo de proteínas. En el caso de dicotiledóneas como la arveja o la soja, más bien predominan proteínas del tipo albuminas y globulinas. Los cereales tienen, como dijimos, bajo contenido de aminoácidos esenciales, debido al elevado contenido de prolaminas. O sea, al tener muchas prolaminas, los cereales, que son las monocotiledóneas, fíjense que siempre estamos hablando de un buen contenido, en especial trigo y maíz, no tienen un gran valor nutricional. El arroz y la avena, que son cereales, tienen mejor balance de aminoácidos esenciales que otros cereales debido al bajo contenido de prolaminas. Fíjense lo que es el arroz y la avena, pocas cantidades de prolaminas y están muchísimo más equilibrados, en especial quizás dentro de las monocotiledóneas. Una de las más equilibradas sería la avena, porque la proteína que menos calidad nutricional tiene son las prolaminas, y fíjense que la avena tiene, de las 4 proteínas, la que menos proporción tiene es de prolaminas. Las leguminosas, que son estas las fabáceas, las dicotiledóneas, son limitadas en metionina y cisteína, pero ricas en lisina y treonina. Entonces aquí volvemos a lo que habíamos mencionado hace un ratito, lo que se llama complementariedad alimenticia. Estamos hablando de que los cereales no tienen muchos aminoácidos esenciales y que las leguminosas les falta algunos aminoácidos azufrados. Entonces siempre es bueno hacer una complementariedad entre todas las especies para poder hacerse de un buen pool de los aminoácidos esenciales en particular.
¿Cómo se biosintetizan las proteínas? Bueno, esto es algo que ya lo conocemos desde probablemente el secundario. En los polirribosomas que están unidos al retículo endoplásmico se biosintetizan los péptidos y estos péptidos ingresan gracias al péptido señal adentro del lumen del retículo endoplásmico donde va a completar su plegamiento. La mayoría de las proteínas que van a ser secretadas o que van a ser almacenadas pasan por el retículo endoplásmico. Aquí entonces hablamos de unas estructuras que aparecen en vegetales llamados cuerpos proteicos. Los cuerpos proteicos son unas organelas que, como su nombre lo sugiere, van a almacenar proteínas. Están formados por una bicapa de fosfolípidos y los podemos tener de varios tipos. En el caso de las leguminosas, como ser las fabáceas, los cuerpos proteicos estos van a tener un pasaje por el Golgi, van a provenir del retículo endoplásmico, pasan por el Golgi y de ahí las vesículas estas secretorias se unen a una gran vacuola de almacenamiento. En el caso de los cereales, este tipo de cuerpos proteicos van a predominar en estructuras como los endospermas y en la capa de aleurona. En el caso de los cereales, los cuerpos proteicos pueden encontrarse, como dijimos, en lugares como el endosperma amiláceo, donde va a haber distintos tipos de cuerpos proteicos. Los del tipo 1 y 2 son los que provienen directamente del retículo endoplásmico y los del tipo 3 se sintetizan muy parecido a los de fabáceas. Entonces, fíjense que los de fabáceas eran los que pasaban por el Golgi, tenían ese pasaje por el Golgi y salían en vesículas secretorias. Bueno, entonces en el caso de los cereales podemos tener los tres tipos, los que provienen del retículo endoplásmico y los que tienen el pasaje directamente por el Golgi. Entonces, los que provienen del retículo endoplásmico son los que se sintetizan en los ribosomas, estos que están unidos al retículo endoplásmico. Se va generando aquí todo el cuerpo proteico y eso finalmente termina estrangulándose y dando lugar a lo que sería el cuerpo proteico. Esos son los del tipo 1 y tipo 2. No hay grandes diferencias entre ellos. Y los del tipo 3 son los que pasan primero por el Golgi antes de ser almacenados en esa vacuola. Aquí entonces ustedes tienen, por ejemplo, lo que serían cuerpos proteicos del tipo 1-2, que típicamente son proteínas como las prolaminas, las que tienen allí, y los cuerpos proteicos del tipo 3, que son los que tienen un pasaje por el Golgi para ir a las vacuolas, típicamente proteínas como las globulinas. Entonces, en los cuerpos proteicos tipo 1 y 2, podemos encontrarnos principalmente prolaminas, mientras que en los cuerpos proteicos del tipo 3 principalmente nos encontraremos con globulinas. En esta imagen lo que hacemos es presentar lo que son la microscopía electrónica de fluorescencia, donde vemos lo que serían los cuerpos proteicos, que son estas estructuras un poco más claritas, azul más oscuro, y estos estructuras que son más claritas, que ustedes la ven allí en la micrografía, esos puntitos más claros, son las vacuolas líticas que van a estar involucradas en lo que es la movilización de las proteínas. Una vez que se sintetizan las proteínas pueden sufrir modificaciones, o mientras se van sintetizando pueden sufrir modificaciones cotranslacionales. Las cotranslacionales son modificaciones que se van a producir a medida que el péptido se va sintetizando y esas incluyen las isomerizaciones de las prolinas, las correcciones de puentes disulfuro por acción de proteínas disulfuro isomerasas y un proceso llamado glicosilación inicial como ocurre en las bicilinas. Ese tipo de proteínas son proteínas que van a sufrir una glicosilación inmediatamente que se van sintetizando. Y bueno, otro tipo de modificación sería el ensamble, los clivajes que van ocurriendo en una cadena proteica y esos clivajes pueden llevar luego a plegamientos por zonas de interacción vecinas y finalmente ensamble de los péptidos para dar proteínas con estructuras
cuaternarias que luego van a ser parte del cuerpo proteico. Entonces, muchas de las proteínas estas que hemos mencionado, si ustedes recordarán, ya habíamos hablado de algunas proteínas que tenían cadenas de alta masa molecular. A ver, lo vamos a tratar de volver. Aquí cuando hemos hablado del gluten, aquí está. En esta parte habíamos hablado de que había cadenas de alta masa molecular y cadenas de baja masa molecular, que eran estas más pequeñitas. Entonces, en general, todas estas proteínas proveen de un precursor común que va sufriendo clivajes y luego se van formando las asociaciones entre todas estas cadenas para formar la estructura cuaternaria del péptido. Otra modificación cotraslacional muy común en vegetales, es lo que se llama glicosilación. Esa glicosilación implica, como lo dijimos en el caso de las bicilinas 7S, en una de las diapositivas anteriores, implica que se le va a pegar un polisacárido pequeñito al péptido. Esto ocurre en el retículo endoplásmico rugoso y ese polisacárido típicamente está unido a un lípido de membrana que se llama dolisol pirofosfato. Entonces el dolisol pirofosfato es una molécula que sirve de ancla de estos polisacáridos y es quien va a transferir estos, es la molécula carrier o transportadora de este polisacárido, que es el que, fíjense, tenemos el péptido naciente aquí. Vamos a magnificar un poquitito a esto como para que se pueda entender un poco mejor. Tenemos nosotros el dolisol pirofosfato con el polisacárido pequeñito, el péptido naciente. Típicamente en residuos de asparagina es a donde se le va a transferir este polisacárido. A medida que el péptido va emergiendo, fíjense que en este punto el péptido no ha completado su plegamiento, pero ya está glicosilado. Las glicosilaciones no necesariamente tiene que terminar de sintetizarse el péptido para que se glicosile. Puede glicosilarse a medida que se va sintetizando, incluso antes de completar su plegamiento. Esta diapositiva nos muestra, la vamos a estar viendo también en el tema reguladores vegetales más adelante, pero muestra cómo se movilizan las reservas proteicas en cereales. En las semillas de cereales, cuando ya llega el momento de que germine, lo que sería el embrión produce unas hormonas que se denominan giberelinas. Esta denominación GA es de gibberellic acid, o sea, ácidos giberélicos. Se las conoce como giberelinas, ahí está presentado. Las giberelinas estas van a ser captadas por esta estructura de la semilla que se llama escutelo, y el embrión las produce, el escutelo las capta y esas hormonas van a actuar sobre lo que serían estas células de la aleurona, que ustedes recordarán que eran células vivas. Esas células de la aleurona empiezan a liberar enzimas hidrolíticas, tanto algunas que tienen ellas almacenadas como otras que ellas biosintetizan. Y eso lo que hace es, de esas enzimas hidrolíticas lo que hacen es degradan el endosperma amiláceo. El endosperma amiláceo es una parte de las semillas que reserva principalmente almidón. Entonces, esas hidrolasas son las que liberan los solutos del endosperma amiláceo, principalmente almidón, y aunque hay algunas otras macromoléculas que también se pueden romper, y esos solutos son nuevamente captados por el escutelo y son enviados al embrión para que pueda continuar el crecimiento. Ustedes tienen acá lo que sería una fotografía de lo que son las células de la capa de la aleurona, que son las que inducen la secreción, la síntesis y secreción de esas enzimas, como ser las alfa-amilasas, que son las principales enzimas hidrolíticas para movilizar los solutos del endosperma. En el caso de fabáceas, la movilización de reservas proteicas se inicia con un engrosamiento o dilatación de las terminaciones bulbosas del retículo endoplásmico. Esas dilataciones van a dar lugar luego a vesículas que van a tener proenzimas hidrolíticas. Esas vesículas se van a fusionar con un cuerpo proteico y van a liberar estas proenzimas. Las proenzimas tienen una región que es la región funcional.
cuando se liberan aquí dentro del cuerpo proteico, esta región es hidrolizada y empieza a actuar la parte funcional de la enzima hidrolítica, degradando las proteínas que están acá almacenadas en el cuerpo proteico. Las proteínas entonces van a ser liberadas para que puedan ser utilizadas en lo que es el crecimiento del embrión, y queda este cuerpo proteico vacío. Este cuerpo proteico vacío, típicamente, como les dice aquí, van a coalescer, se empiezan a unir muchos de estos cuerpos proteicos y van a dar lugar a lo que se llama una gran vacuola central, que tiene prácticamente todas enzimas líticas, lo que ha quedado de estas enzimas líticas. Vamos a hablar ahora de las lectinas. Este tema de lectinas, yo les voy a dar acá una breve introducción al tema lectinas. Ustedes en el trabajo práctico de la semana entrante van a estar ampliando muchísimo más sobre este tema, sobre lectinas. Van a ver con mucha más profundidad de lo que yo les voy a estar comentando acá. Yo simplemente doy algunos tópicos que van a servir de puntapié como para que ustedes profundicen en el conocimiento de las lectinas, este fascinante grupo de proteínas vegetales, en lo que es el trabajo práctico de laboratorio. ¿Qué son las lectinas? Son esencialmente proteínas o glicoproteínas vegetales que tienen una capacidad de interaccionar con azúcares, tienen capacidad de unirse a azúcares a través de uniones no covalentes muy específicas. Típicamente son glicoproteínas, aunque también existen unas pocas excepciones, o sea que son las lectinas no glicoproteicas, como la concanavalina A o la aglutinina del germen de trigo. Entonces, típicamente son glicoproteínas, pero existen algunas que no lo son, por ejemplo, la concanavalina A o la aglutinina de germen de trigo. Lo que hacen es se unen a hidratos de carbono por interacciones no covalentes muy específicas. Aquí entonces tienen algunos ejemplos, es una cosa muy simplificada la que tenemos acá, de lo que son ejemplos de lectinas. Por ejemplo, aquí las tenemos a la concanavalina A o a la aglutinina de germen de trigo, que, por ejemplo, la concanavalina es tiene gran afinidad a los residuos de manosa metoxilados. En el caso de la aglutinina de germen de trigo, tiene una gran afinidad hacia polisacáridos que tengan este tipo de estructuras, ¿sí? Que tengan el ácido neuroamínico, unidos a una galactosa, una glucosa, a este tipo de estructuras, o bien a estructuras que tengan ácido N-acetilgalacturónico unido con N-acetilgalactosamina y N-acetilgalactosamina unidas por enlaces beta 1,4. Entonces, más allá de cuál sea el ligando, que no es necesario saberlo, simplemente es a modo de ejemplo el ligando, a lo que queremos llegar es a mostrarles de que estas proteínas son capaces de reconocer determinados hidratos de carbono o secuencias de hidratos de carbono a los cuales son capaces de unirse. La ricina, que también la vamos a estar viendo de un ratito, reconoce este tipo de ligandos que tienen galactosas y glucosas unidas por enlaces beta 1,4 glicosídicos. Las lectinas, una clasificación las divide en lectinas de una cadena que poseen un solo tipo de cadena peptídica y se organizan típicamente en tetrámeros, y las lectinas que tienen dos cadenas, que poseen típicamente dos cadenas peptídicas que están unidas covalentemente, que derivan de un precursor común por proteólisis, algo que ya les conté recién, y se suelen organizar en dímeros. ¿Qué funciones cumplen las lectinas? Bueno, son proteínas de almacenamiento, muchas son también proteínas de defensa del vegetal, son toxinas, aglutininas o mitógenas, y algunas tienen funciones enzimáticas. Por ejemplo, están este tipo de lectinas de defensa muy conocidas llamadas RIPS, por sus siglas RIPS, que significan Ribosome Inhibitory Proteins, o sea, proteínas inhibitorias de ribosomas. El ejemplo más emblemático es esta proteína sumamente tóxica que se llama ricina, que está aquí en lo que es la Euphorbia latiris, que es el tártago. Cualquiera de ustedes que alguna vez haya visto el tártago, vio que tiene unos frutos
que son estos que típicamente tienen como muchas puntitas. Bueno, dentro de esos frutos están estas semillas. Estas semillitas que están acá son altamente tóxicas. Tienen esta proteína que se llama ricina. Tienen esta proteína llamada ricina, que es una cadena que tiene, una proteína que tiene dos cadenas unidas por puentes de sulfuro, una cadena que se llama A y otra cadena que se llama B. La cadena A, que es esta que acá en la micrografía la pueden ver en azul, es lo que se llama efectómero, es la que tiene la capacidad inhibitoria de la síntesis de proteínas, mientras que la cadena B, que es esta que está aquí en naranja, es lo que se llama aptómero, es la que tiene la especificidad de unión a los hidratos de carbono de lactosa o galactosa. Ustedes recordarán, ya hace un ratito mostré en el cuadro que, por ejemplo, la ricina era capaz de unirse a este tipo de estructuras que tienen galactosa y glucosa unidas por enlaces beta 1,4. La cadena A, como les dice aquí, se une a la subunidad ribosómica 60S. Recuerden que esta era la que tenía la capacidad inhibitoria de la síntesis de proteína. ¿Cómo lo hace? Se une a la subunidad ribosómica 60S, evitando que se asocie con la 40S. Entonces, de ese modo evita o previene el inicio de la síntesis proteica. Es una de las sustancias más tóxicas que hay, la ricina. También tenemos por un ejemplo que son las aglutininas. El Ricinus communis tiene esta aglutinina que se la conoce como RCA, que es aglutinina de Ricinus communis, que es un tetrámero, es una proteína que tiene 4 subunidades, y la masa molecular es 120.000 Dalton y se une también a galactosa. Posee dos pares de cadenas A y B y posee dos sitios de unión a galactosa. Es inusual, ya que la mayoría de las aglutininas siempre tienen un sitio por subunidad. Y es una aglutinina de eritrocitos y de leucocitos. O sea que esto también es bastante tóxico. Esta aglutinina es capaz de aglutinar eritrocitos y leucocitos por unión a residuos de galactosa. Hay algunas otras lectinas como ser mitógenas, que tienen actividad mitógena hacia los linfocitos, por ejemplo la concanavalina A o la aglutinina de Phaseolus vulgaris, y hay otras que tienen actividad enzimática como la lectina de Vigna radiata, que tiene actividad alfa-glicosidasa. Como les dije, sobre este tema ustedes van a estar estudiando con mucha más profundidad en el trabajo práctico de laboratorio. Hablamos finalmente en la parte de proteínas respecto de los inhibidores proteolíticos. Son proteínas vegetales que tienen actividad inhibitoria sobre enzimas proteolíticas. Tienen especificidad típicamente por las serinas proteasas y en algunos casos menores sobre las cisteínas proteasas. Estos inhibidores proteolíticos tienen una función principalmente de defensa contra las proteasas de predadores, microorganismos, patógenos, insectos. También pueden ser un almacenamiento de aminoácidos azufrados y también hacen regulación de proteasas endógenas. Hay muchas familias de inhibidores de proteasas. Las dos familias más conocidas son los inhibidores de tripsina de Kunitz y los inhibidores de Bowman-Birk. Estos actúan sobre serinas proteasas. Como les dije, son mucho más conocidas o mucho más comunes los inhibidores de las serinas proteasas que de cisteínas proteasas, como ustedes ven acá, que por la fitocistatina, la familia de la fitocistatina, son algunos de los inhibidores de cisteínas proteasas. Los inhibidores de Bowman-Birk y de Kunitz son termolábiles, generalmente siempre se los inactiva por el calentamiento. Son muy comunes en algunas especies como ser la soja. La gran indigestión que causa la soja es debida a este tipo de inhibidores, que lo que hacen es, cuando se los consume, inhiben las enzimas digestivas. Entonces, a pesar de que el vegetal puede tener un buen valor nutricional, al tener este tipo de inhibidores, que algunos son bastante refractarios a lo que es el calentamiento, siempre queda algo de inhibición residual,
Entonces a veces impiden que toda la proteína que tiene ese vegetal pueda ser digerida y pueda ser utilizado sus aminoácidos por el que está ingiriendo este alimento. Entonces, a la hora de considerar los aspectos nutricionales, ¿qué debemos conocer? Considerar la composición de aminoácidos, la disponibilidad o digestibilidad de los aminoácidos y la presencia de los factores antinutricionales, estos que hemos hablado. Como dijimos, los factores antinutricionales son este tipo de moléculas que inhiben lo que es la digestión de quien está consumiendo ese alimento, sea un predador o sea un humano. Los podemos dividir en los lábiles al calor y los estables al calor. Dentro de los lábiles al calor estaban estos que mostramos recién, los inhibidores de tripsina, por ejemplo los de las serinas proteasas, los inhibidores de Bowman-Birk, las lectinas, los antivitaminas o los goitrógenos, y dentro de los estables al calor podemos tener saponinas, fitoestrógenos, factores antigénicos, fitatos o cianógenos como factores antinutricionales. Algunos de estos lo vamos a estar viendo durante el cursado de la materia. Ya hemos visto algunos como ser las lectinas y los inhibidores de tripsina. Los goitrógenos son los que afectan principalmente a la glándula tiroides, pero no todos estos van a ser motivo del estudio en nuestra materia. Entonces, estos son algunos de los factores que van a contribuir de manera negativa a lo que es la calidad o el aprovechamiento de un alimento de origen vegetal. Hay algunas proteínas que que se las ha propuesto con una bioactividad de interés antropológico. Muchas de ellas están en estudio, por ejemplo, en el caso de la globulina 7S, la globulina de cadena alfa 7S de la soja, que se la estudia o se la propugna como reductor de los niveles de triglicéridos. En el caso, por ejemplo, de las globulinas del amaranto, que tienen una propiedad antioxidante, los inhibidores de la amilasa de fabáceas, que se los ha estudiado por su contribución a lo que sería la obesidad, la antiobesidad. Es decir, hay algunas actividades biológicas que se les atribuyen a algunos péptidos, se los considera péptidos bioactivos, pero muchas están estudiadas y otras están bajo estudio al día de hoy. Bueno, en esta segunda parte de la clase vamos a estar hablando sobre lo que es la enzimología vegetal. Ya habiendo tocado lo que es la parte de proteínas vegetales, veremos lo que es el concepto o los aspectos más importantes de las enzimas vegetales. No vamos a hablar de todo lo que es la parte de los aspectos cinéticos, porque es un concepto o son conocimientos que ustedes ya los han manejado en otras materias. En química biológica han estudiado muchísimo sobre las enzimas, Michaelis-Menten, cinética del estado estacionario, los inhibidores, etc. Aquí nos vamos a centrar más bien en lo que son los mecanismos de regulación de las enzimas vegetales. Vamos a hacer un estudio de algunas enzimas vegetales relevantes que las vamos a estar viendo durante el cursado. La idea es acá ir anticipando los aspectos regulatorios más importantes, como para que cuando ustedes las vean a esas enzimas más adelante en las rutas metabólicas, sepan cómo están reguladas y tengan ya un anticipo de las mismas. Los mecanismos de regulación enzimática lo que hacen es permiten la síntesis de metabolitos y la generación de energía en el momento y la cantidad requerida. Todos sabemos que las enzimas reguladoras son aquellas que están destinadas a regular los destinos de las rutas metabólicas y por lo tanto hacia dónde van a estar dirigidos los carbonos en los momentos que sean requeridos. En ese sentido, entonces, nosotros conocemos muchos mecanismos de regulación que entran dentro de lo que se conocen como enzimas regulatorias. Tenemos como mecanismos de control la modificación no covalente reversible típico de las enzimas alostéricas, las modificaciones covalentes reversibles, las modulaciones redox, que esto es algo que es bastante exacerbado en vegetales, en particular, si bien hay algo también en animales, típicamente es algo que ocurre en vegetales, esto.
y la activación por ruptura proteolítica irreversible, que también aparece como mecanismo de control en animales, y vamos a ver algunos ejemplos importantes en vegetales. Entonces, nuestra idea acá es presentar, en principio, todos los mecanismos de control enzimático con enzimas que tengan relevancia en las rutas metabólicas más representativas en vegetales. Veremos también sobre el final de la clase un fenómeno que también aparece en animales, que es la canalización de sustrato, que por ahí en otras materias tal vez no ha sido demasiado ampliado. Acá lo vamos a mostrar en un caso bastante particular. Como ustedes saben, las modificaciones alostéricas, las modificaciones no covalentes reversibles, lo que hacen es alteran típicamente la afinidad de la enzima hacia el sustrato. En el caso de las enzimas alostéricas, la afinidad está establecida por un parámetro que se llama K50 o K05. Esto sería la curva sigmoidea de velocidad en función de sustrato para una enzima alostérica sin ningún tipo de efector. Esto sería con un efector alostérico negativo, y esto sería con un activador o efector alostérico positivo. Lo que hacen es, estos efectores, tanto los negativos como los positivos, es alterar el valor de K05, es decir, alteran la afinidad. Recordarán ustedes que este parámetro K05 era un parámetro que indicaba afinidad. Cuanto más grande era el K05, menor es la afinidad. Es lo que hace un inhibidor. Disminuye la afinidad de la enzima por el sustrato, y un efector alostérico positivo típicamente la aumenta, disminuyendo el K05. Muy pocos son los casos donde los efectores alostéricos actúen sobre la velocidad máxima, como lo tienen aquí. Este caso no es tan frecuente tanto en animales como en vegetales. Nosotros acá vamos a estar hablando de dos enzimas muy importantes que sufren modificaciones no covalentes reversibles, o sea, dos enzimas alostéricas muy importantes. Una que se encuentra en la vía del ácido shiquímico, que se llama corismatomutasa. La vía del ácido shiquímico la vamos a estar viendo en un par de clases, conmigo también la van a ver, que es una vía que permite la síntesis de aminoácidos aromáticos, y a partir de esos aminoácidos aromáticos se pueden sintetizar una gran cantidad de metabolitos, típicamente los compuestos fenólicos son los que nos vamos a encarar en ese momento. Hay una enzima que se llama naringenina chalcona sintasa, que se encuentra en la vía del acetato malonato. Esta vía, esta ruta la van a estar viendo con la doctora Gariglia, y allí van a ver lo que es la síntesis de policétidos y de flavonoides, que son compuestos de biogénesis mixta. En ese momento van a ver bien de qué se tratan esos conceptos. En este punto vamos a estar viendo un poco los aspectos regulatorios de esta enzima tan importante en esa vía. Hablamos entonces de estos ejemplos. Uno de los ejemplos que les presenté de enzimas alostéricas es el ejemplo de la corismatomutasa. La corismatomutasa les voy a contar a dónde se encuentra. Se encuentra en la vía del ácido shiquímico. La vía del ácido shiquímico es una vía que permite sintetizar aminoácidos aromáticos, aminoácidos como el triptofano, la fenilalanina y la tirosina. Durante esa vía, esa es una ruta lineal, que se da típicamente en cloroplastos y es lineal, es decir que tenemos dos precursores con los que arranca la vía, que son la eritrosa 4-fosfato, y el fosfoenolpiruvato. Esas dos sustancias se condensan, sufren una serie de transformaciones que las hablaremos más adelante, de manera lineal hasta llegar a este compuesto que se llama corismato. A partir del corismato, la vía diverge. La vía diverge en dos secciones. Una es lo que se llama vía del prefenato y otra es la vía del antranilato. El factor determinante para que el corismato siga la vía del antranilato, que lleva a la síntesis de triptofano, o que el corismato se vaya hacia la síntesis de fenilalanina y tirosina, es el control de esta enzima que se llama corismatomutasa. Entonces, corismato es el metabolito que se obtiene en la parte lineal de la vía del ácido shiquímico. Cuando llega a corismato, la vía diverge hacia la síntesis de triptofano, ruta del antranilato, o hacia la síntesis de fenilalanina y tirosina, ruta del prefenato. Uno u otro destino dependen de la regulación de esta enzima. Esta enzima, la corismatomutasa, es activada por el triptofano.
¿Qué va a permitir esto? Va a permitir que si hay un gran desvío del corismato hacia esta vía, se va a traducir en una gran cantidad de triptofano. Para que no se desequilibre la síntesis de triptofano respecto de la de estos dos metabolitos, el triptofano lo que hace es termina activando esta enzima para que el corismato se dirija hacia esta vía y se equilibren las concentraciones de fenilalanina y tirosina con la de triptofano. Es decir, el triptofano es un efector alostérico positivo de esta enzima. Ahora bien, el caso opuesto sería que estos dos metabolitos se incrementen, fenilalanina y tirosina. Cuando estos se incrementan en sus concentraciones, actúan como inhibidores de la corismato mutasa. Y entonces, ¿qué hará el corismato? El corismato se va a desviar hasta el lantranelato para equilibrar los niveles de triptofano con los de estos dos aminoácidos. Entonces, de esa manera, los mismos metabolitos, los mismos productos de estas vías ejercen un efecto alostérico sobre esta enzima regulatoria. Otra enzima, como les mencioné, es la chalcona sintasa. La chalcona sintasa, típicamente la naringenina chalcona sintasa, es una enzima que está involucrada en la vía de biosíntesis de policétidos. Cuando veamos la parte de flavonoides con la doctora Gariglia, allí lo van a estar analizando. Bueno, esta enzima típicamente es un dímero. Las subunidades tienen una gran cantidad de hélices alfa y de conformaciones beta y tienen un sitio para unión a tióesteres de la coenzima A. La reacción que esta enzima cataliza se la presenta, bueno, ustedes la tienen presentada acá, pero yo he decidido magnificarla un poco y presentarla aquí. La reacción que cataliza esta enzima muestra que este compuesto que va a provenir de la vía del ácido shiquímico que se llama paracumaroil-CoA es un compuesto fenilpropanoide. Fíjense que tiene el benceno y tiene una cadenita de 3 carbonos. ¿Sí? Ese tipo de compuestos se llaman compuestos C6C3 o fenilpropanoides. Este fenilpropanoide, que se llama paracumaroil-CoA, reacciona con el malonil-CoA, que es un compuesto C3 activado. Este compuesto, el malonil-CoA, proviene del acetil-CoA. Cuando el acetil-CoA se carboxila, genera el malonil-CoA. Yo lo voy a magnificar un poco, como para que ustedes vean esto. Este carbono del malonil-CoA es prácticamente un dióxido de carbono preformado. Cuando esta molécula, el malonil-CoA, se condensa con el paracumaroil-CoA, lo que hacen son 3 moléculas de estas y lo que termina aportando es esta unidad C2. Para que esa condensación sea termodinámicamente favorable, este carbono se libera como dióxido de carbono. Ustedes saben que toda reacción que libere un gas está favorecida en el sentido de los productos. Entonces, se genera por acción de esta enzima, la naringenina chalcona sintetasa, este compuesto que se llama naringenina, que tiene acá lo que sería la estructura C6C3, que les he presentado recién del ácido del paracumaroil-CoA, el tioéster ese de la coenzima A, y esta parte que está en rojo, este anillo que está en rojo, tiene los elementos que provienen de el malonil-CoA. Fíjense que este anillo tiene 6 carbonos, habíamos utilizado 3 malonil-CoA, cada uno de ellos aportaba 2 carbonos porque el tercero se eliminaba como dióxido de carbono. Entonces ahí tenemos el producto de la reacción, que es la naringenina, que es un compuesto derivado de los policétidos, un flavonoide esencialmente. Bueno, esto lo van a ampliar mucho más con la doctora Gariglia. Simplemente presentamos la reacción de la chalcona sintasa y mostrar de que esa enzima es una enzima que es citosólica, está asociada a la membrana del retículo endoplásmico, entonces ya es una enzima que está regulada por compartimentalización y se regula de dos maneras. Tiene una regulación metabólica por acumulación citosólica del producto, o sea, este producto retroinhibe a la enzima, y también tiene una regulación a nivel transcripcional por la luz ultravioleta. Algunos patógenos, elicitores, heridas o estrés pueden inducir la biosíntesis de esta enzima. Hemos visto también otro mecanismo de regulación. Yo voy a volver acá, disculpen. Ya hemos visto entonces enzimas alostéricas.
Dos enzimas hemos visto, la corismatomutasa y la chalconisomerasa y sus mecanismos de regulación. Vamos a ver algunos ejemplos de enzimas reguladas por modificación covalente reversible. Si bien estos mecanismos pueden encontrarse también en proteínas animales, nosotros vamos a ver algunos mecanismos que aparecen en proteínas de interés vegetal. Aquí entonces presentamos cuáles son las modificaciones covalentes reversibles más comunes que pueden existir. La más común de todas típicamente es la fosforilación. Hay otros tipos de modificaciones también covalentes como ser la adenililación, la acetilación, la ubiquitinación, la ADP-ribosilación, la miristoilación y la metilación. Todas estas que hemos mencionado son comunes en mamíferos, en animales. Hay un mecanismo que lo vamos a estar viendo nosotros aquí en enzimas vegetales, que es lo que se llama carbamilación, que no es frecuente en animales y aparece en proteínas de origen vegetal. Lo vamos a estar viendo en una aplicación muy importante a la carbamilación, que no aparece ejemplificada aquí. Entonces, como les he dicho recién, el proceso que mayor efecto tiene o mayor prevalencia, por así decirlo, tiene entre las modificaciones covalentes reversibles es la regulación por fosforilación. Aquí hablamos de una enzima que se llama sacarosa fosfato sintasa. Se la abrevia con las siglas SPS. La sacarosa fosfato sintasa es una enzima que está involucrada en la síntesis de sacarosa. Ustedes cuando vean las clases de hidrato de carbono con el doctor San Pietro, la van a volver a ver a esta enzima. Pero yo ya les voy anticipando ahora los mecanismos de regulación de esta enzima. Esta enzima cataliza la siguiente reacción. La UDP-glucosa, que es un dador de glucosa activado, lo habíamos visto en la primera clase, y la fructosa 6-fosfato, que es una exosa activada, reaccionan por acción de la sacarosa 6-fosfato sintasa, que es la SPS, esta es la SPS, se libera el UDP y se obtiene la sacarosa 6-fosfato. Esta sacarosa 6-fosfato, el producto de la reacción de esta enzima, es degradada, se degrada su fosfato, este fosfato que está acá unido a la... Ahora sí. El fosfato este que está unido a la sacarosa 6-fosfato es hidrolizado por la sacarosa 6-fosfato fosfatasa. Ahora bien, esta enzima es de la que vamos a estar hablando, la SPS, pero aquí hemos visto a dónde está involucrada o inserta en el metabolismo. Esta enzima está regulada tanto de manera alostérica como por modificación covalente reversible. Se encuentra en una forma fosforilada, que es la menos activa, y se encuentra en una forma desfosforilada, que es la forma activa de la enzima. Entonces podemos desfosforilarla por acción de una fosfatasa o podemos fosforilarla por acción de una quinasa. Ahora bien, cuando está de esta forma, de la forma activa, es activada por la glucosa 6-fosfato, que es un metabolito de alguna manera precursor del sustrato, de la UDP-glucosa. Ustedes fíjense que uno de los sustratos es es la UDP-glucosa. El otro sustrato es la fructosa 6-fosfato, que también tiene como precursor a la glucosa 6-fosfato. Entonces, esta glucosa 6-fosfato, cuando incrementa su concentración, le está avisando a esta enzima de que va a haber una buena disponibilidad de precursores y eso es ideal para la biosíntesis de sacarosa 6-fosfato. Entonces, por eso es que la glucosa 6-fosfato es un activador de esta enzima y a la vez ese mismo metabolito inhibe a esta quinasa. Entonces se asegura de que toda la enzima esté de esta manera. El fosfato inorgánico, que es uno de los productos que aparecen más adelante en la reacción, ustedes recordarán que en la reacción esta aparece el fosfato inorgánico como un producto no de la SPS, sino de la fosfatasa, que toma el producto de la SPS. Cuando ese fosfato se incrementa, ese fosfato termina ejerciendo un efecto inhibitorio sobre esta enzima y un efecto inhibitorio sobre esta fosfatasa, que era la que activaba a la enzima.
Entonces, el ortofosfato hace que esto predomine de esta manera. Entonces, favorece la inactivación de la enzima. Es decir que esta enzima está regulada por modificaciones covalentes y las modificaciones covalentes a su vez están reguladas por lo que sería la relación entre glucosa 6-fosfato y ortofosfato. Cuando esta relación es alta, se favorece la forma activa de esta enzima. Cuando la relación esta es baja porque aumenta el ortofosfato, se favorece la forma menos activa. Les había mencionado de una modificación covalente bastante particular llamada carbamilación. Aquí vamos a tomar el ejemplo más emblemático que hay en la carbamilación, que es el ejemplo de esta enzima llamada rubisco. Rubisco es el acrónimo de ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa. Es una enzima que se encuentra en el ciclo de Calvin, en el ciclo de Calvin-Benson. El ciclo de Calvin-Benson aparece en los vegetales en lo que se llama la etapa de fijación del dióxido de carbono en vegetales. En vegetales tenemos en la fotosíntesis dos etapas, una que es la fase lumínica y otra que es la fase de fijación de dióxido de carbono. En esa segunda fase, en la fijación de dióxido de carbono, es donde aparece como principal protagonista, como primer protagonista, esta enzima llamada rubisco. Esa fijación de dióxido de carbono se da a través de una serie de reacciones que se conocen como ciclo de Calvin-Benson. El ciclo de Calvin-Benson tiene tres etapas. Una primera etapa que es la fijación del dióxido de carbono, una segunda que es la reducción del 3-fosfoglicerato, producto de la primera fase, y una tercera fase que lo que hace es transforma estas moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, 5 de estas 6 moléculas las transforma en ribulosa 1,5-bifosfato. Esta es la fase de regeneración. Rubisco es la primera enzima de esta fase de fijación. La reacción que cataliza rubisco es la condensación de ribulosa 1,5-bifosfato con el dióxido de carbono para formar el 3-fosfoglicerato. Se condensan típicamente 3 moléculas de ribulosa con 3 moléculas de dióxido de carbono para dar 6 moléculas de 3-fosfoglicerato, como para que se entienda un poquitito más lo que sería la estequiometría. El 3-fosfoglicerato es una molécula del tipo C3. Entonces tenemos como producto 6 moléculas de 3 carbonos, tenemos 18 carbonos en productos totales. En el sustrato reaccionan 3 moléculas de ribulosa 1,5-bifosfato, que son moléculas C5. Si tenemos 3 moléculas de 5 carbonos, tenemos 15 carbonos totales. Reaccionan con 3 moléculas de dióxido de carbono, en total tenemos 3 carbonos. Entonces ahí está el equilibrio en los carbonos. Tenemos 15 carbonos por parte de estas pentosas bifosforiladas y tenemos los otros 3 carbonos del dióxido de carbono para formar las 6 moléculas de 3 carbonos. Como en el ciclo de Calvin tiene como ganancia neta una molécula de 3 carbonos, una triosa, que es el gliceraldehído fosfato, y es lo que permite transformar un producto de desecho, como es el dióxido de carbono, en un hidrato de carbono. Bueno, rubisco está en esa primera etapa del ciclo de Calvin, que era la fijación. Aquí está entonces presentada lo que es la reacción de la rubisco, que implica que a la ribulosa 1,5-bifosfato se le pega un dióxido de carbono. Esa fase se llama carboxilación. Este es el mecanismo de rubisco. Se llama carboxilación, se le pega un dióxido de carbono. Fíjense que se le pega a nivel del carbonilo el dióxido de carbono. Este intermediario, que tiene ya 6 carbonos, sufre una hidrólisis y da lugar a las 2 moléculas de 3-fosfoglicerato productos de la reacción de rubisco. En total, como ganancia, como esto se realiza 3 veces, la ganancia va a ser una molécula de esta que luego sufre reducción. Muy bien, esta enzima, la rubisco, habiendo presentado cuál era la reacción que cataliza, está regulada por un proceso que se llama carbamilación. Ustedes allí en una de las notas que yo le puse en esta diapositiva van a encontrar la explicación de este proceso que yo se la estoy dando ahora de manera oral, pero ustedes la pueden encontrar ahí también en el PDF en la parte de las notas.
¿Cómo comienza esta modulación? Bueno, tenemos la enzima que tiene un residuo de lisina específico y esa enzima está inhibida por azúcares fosfatos. Ya vamos a estar hablando de cuáles pueden ser esos azúcares fosfatos que la inhiben a la enzima. Esa enzima entonces, por acción de una enzima llamada rubiscoactivasa, esa rubiscoactivasa lo que hace es elimina el azúcar fosfato y la deja a la enzima libre, con ese residuo de lisina libre. Eso se desprotona, queda el residuo de amino como NH2, como la base conjugada, y ahí se le puede pegar el dióxido de carbono en ese residuo de lisina. Y queda la enzima ya, aquí la tenemos, disculpen, ahora sí, queda lo que sería la enzima carbamilada, pegadita a un dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono, ese grupo carboxilato, une magnesio para estabilizarse y formar este complejo que tiene la enzima carbamilada con magnesio. Es ya la enzima activa. Esa es la que ya une la ribulosa bifosfato, que era el sustrato, con el dióxido de carbono y termina formando las dos moléculas de 3-fosfoglicerato. Rubisco eventualmente puede unir otro sustrato que es el oxígeno. Por eso se llama carboxilasa oxigenasa, porque puede unir dióxido de carbono o puede unir oxígeno. Lo ideal o lo deseable es que actúe como carboxilasa. No es deseable que actúe como oxigenasa porque cuando actúa como oxigenasa genera esta molécula que se llama fosfoglicolato, que es una molécula C2, que es todo un problema después poder reciclar esos carbonos. Cuestión es entonces que la molécula esta, la enzima activa, lo que hace entonces en su mecanismo es une ribulosa 1,5-bifosfato en su sitio activo, termina formando todo un complejo con ese sustrato y es este complejo el que luego transfiere el dióxido de carbono a esta molécula, como lo vimos recién en el mecanismo, en esa reacción de carboxilación, y luego de la hidrólisis termina liberando los productos. Pero la enzima tenía que estar primeramente carbamilada para poder actuar. Ahora bien, hemos dicho que Rubisco activasa iniciaba todo esto liberando un azúcar fosfato que estaba unido a la enzima cuando ésta se encontraba en su forma inactiva. Rubisco activasa entonces durante las fases de iluminación o periodos de iluminación, Rubisco activasa es capaz de remover esos azúcares fosfato. El principal azúcar fosfato que puede unirse a esta enzima es este metabolito que se llama carboxiarabinitol 1-fosfato, que acá ustedes lo van a indicar o lo van a encontrar como Ca1P, carboxiarabinitol 1-fosfato. Este es el azúcar fosforilado que típicamente se une a Rubisco inactivándola. Hay otro compuesto también que puede aparecer que es el carboxi 3-cetoarabinitol 1-fosfato e incluso el mismo producto el mismo sustrato ribulosa bifosfato también puede actuar como azúcar fosfato, puede ser este azúcar fosfato que inhibe a la enzima. Cualquiera sea, entonces, el azúcar fosfato que inhibe a la enzima es removido por Rubisco activasa y ese azúcar fosfato es degradado por una fosfatasa dependiente de la luz hacia el derivado desfosforilado y ese azúcar es nuevamente fosforilado por una quinasa en momentos de oscuridad y eso es lo que terminaba inactivándola a la enzima. Vamos a ver inmediatamente que en las próximas partes de la clase que esta enzima, la Rubisco activasa, es regulada también por los ciclos de luz-oscuridad. El sistema que regula esa enzima, la Rubisco activasa, es un sistema llamado FTS. Lo vamos a estar viendo en las próximas diapositivas. Yo espero que se haya entendido bien esta regulación por carbamilación porque es una típica pregunta de parcial esa. Cualquier duda después la pueden postear por el foro de consultas y le estamos respondiendo sin ningún tipo de inconvenientes. Cualquier aclaratoria que quieran hacer al respecto. Vamos a ver un tercer
mecanismo de regulación de las enzimas regulatorias, que es la modificación redox. Aquí vamos a hablar de lo que es el importantísimo sistema ferredoxina-tioredoxina, que se lo conoce como las siglas FTS. Yo se los había mencionado recién porque les dije que Rubisco activasa, era regulada por este sistema llamado FTS, que depende mucho de los ciclos luz-obscuridad. Este sistema, ferredoxina-tioredoxina, está constituido esencialmente por un grupo de tres proteínas. Una de ellas es la ferredoxina, que se le indica como FDX, que es una proteína ferrosulfurada soluble en el estroma del cloroplasto y fuertemente reductora. Esta proteína aparece durante el transporte de electrones en la fotofosforilación y lo que recibe electrones del fotosistema 1. El fotosistema 1 le transfiere electrones a la ferredoxina y esa ferredoxina luego, vía una flavoproteína, le transfiere los electrones a el NADP para reducirlo. Pero ahí es donde aparece la ferredoxina. La ferredoxina típicamente entonces puede estar, al tener centros ferrosulfurados, puede alternar entre una forma reducida y una forma oxidada. Típicamente recibe electrones del fotosistema 1 para pasar de la forma oxidada a la forma reducida en esos centros ferrosulfurados. Esa proteína en su forma reducida es capaz de reducir a una proteína también ferrosulfurada, que es la ferredoxina tioredoxina reductasa, que es lo que aparece aquí como FTR, ferredoxina tioredoxina reductasa. Esa proteína tiene grupos sulfidrilos que permiten que ella se encuentre en su forma reducida o en forma oxidada como puentes disulfuro. Esta proteína, la ferredoxina tioredoxina reductasa, es capaz de reducir a esta enzima llamada tioredoxina, que también tiene puentes disulfuro que pasan a grupos sulfidrilos libres en residuos de cisteína. Estas tres proteínas, la ferredoxina tioredoxina reductasa y la tioredoxina, forman lo que se llama este sistema FTS. Esta tioredoxina reducida, la tioredoxina reducida es la que va a activar o inactivar enzimas. Típicamente las enzimas sustrato, las enzimas blanco de la tioredoxina, son enzimas que tienen en algún lugar de su molécula un puente disulfuro. Eso las mantiene en su forma inactiva. Para que se activen, esos puentes disulfuro tienen que reducirse hasta grupos sulfidrilos. Entonces, en este caso, la enzima esta cobra actividad y es la que transforma sus sustratos en productos. Por un mecanismo que hasta el día de hoy no está muy bien elucidado, durante la obscuridad, el oxígeno se encarga de oxidar estas enzimas y de inactivarlas. Entonces, todo este proceso de activación dependiente de la luz, iniciado o dado por el sistema FTS, que las incluye estas tres proteínas, esto se da en presencia de la luz y regula muchas actividades enzimáticas en las células vegetales. Aquí entonces yo les presento cuáles son las enzimas que tienen sus actividades reguladas por el sistema FTS. Recién la hemos mencionado, la rubisco activasa, que como dijimos se activa en presencia de la luz por este tipo de reducción por el sistema FTS. Hay enzimas que son otras enzimas también del ciclo de Calvin-Benson, como ser la gliceraldehido 3-fosfato de deshidrogenasa dependiente de NAD-fosfato, fructosa 1,6-bifosfatasa, pseudoeptulosa 1,7-bifosfatasa, la fosforribulosa quinasa o ribulosa 5-fosfato quinasa. Estas tres últimas se encuentran típicamente en el ciclo de Calvin, en lo que sería la tercera etapa, la regeneración, que es una serie de unas 11 reacciones aproximadamente, que lo que hacen es regeneran la ribulosa 1,5-bifosfato, que es el sustrato inicial del ciclo de Calvin. Esta enzima, la gliceraldehido 3-fosfato de deshidrogenasa, se encuentra en la fase inicial del ciclo de Calvin, en lo que sería la segunda etapa, más bien, donde el 3-fosfoglicerato se reduce hasta gliceraldehido 3-fosfato.
Entonces aquí lo tenemos. Nosotros hemos visto que en el ciclo de Calvin se generaba el trefosfoglicerato. Ese trefosfoglicerato, después por acción de la gliceraldehido trefosfato deshidrogenasa dependiente de NADPH, se va a transformar en gliceraldehído trefosfato. Esta es la enzima que está regulada entonces por lo que sería el sistema FTS. Esta gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa dependiente de NADPH. Otras enzimas también del ciclo de Calvin-Benson, que yo les dije que están en esta etapa, en lo que sería la etapa de regeneración, donde este gliceraldehído 3-fosfato tiene que regenerarse hasta ribolosa 1,5 bifosfato. Bueno, en esa etapa intervienen una gran cantidad de enzimas y algunas de ellas son reguladas por este tipo de sistema FTS. Una es la fructosa 1,6 bifosfatasa, otra es la pseudoheptulosa 1,7 bifosfatasa y otra es la ribulosa 5-fosfatoquinasa, que está al final del ciclo de Calvin en la etapa de regeneración. Es la que finalmente se encarga de sintetizar la ribulosa 1,5 bifosfato. Otras enzimas que aparecen en esta diapositiva que hemos mostrado hace un ratito, reguladas por el sistema FTS, son, por ejemplo, las enzimas de otras rutas metabólicas como la glutamina, alfa-cetoglutarato aminotransferasa. Es una transaminasa, se la conoce como GOGAT. También aparece esta transaminasa en los mamíferos, pero es una isoenzima. Esta enzima, entre otras cosas, está en el metabolismo del nitrógeno y también en lo que es la vía del ácido yiquímico, en una de las rutas de la vía del ácido yiquímico que ya se las mencioné recién, la veremos con mucho más detalle más adelante. Durante la biosíntesis de los aminoácidos como la tirosina o la fenilalanina, que era la ruta del prefenato, el prefenato, que venía del corismato, sufre una transaminación. Se le va a transferir, yo lo voy a mostrar aquí a la reacción, el prefenato, que es un producto de la vía del ácido yiquímico. El prefenato va a sufrir una transaminación en ese carbono. Se le va a transferir un grupo amino y ese grupo amino va a provenir del glutamato, del L-glutamato, por acción de esta transaminasa. Entonces glutamato va a ser quien va a transferirle un grupo amino al prefenato para formar arogenato. Ahí aparece esta transaminasa llamada prefenato aminotransferasa. El alfa-cetoglutarato va a restituir el glutamato gracias a la glutamina por acción de esta enzima que es activada por la ferredoxina, que en realidad la ferredoxina la activa esta enzima, le va a dar los electrones a esta enzima para que se pueda producir esta reacción. Para que yo transforme el alfa-cetoglutarato en glutamato, necesito electrones y necesito un nitrógeno. Glutamina es quien aporta el nitrógeno y los electrones los aporta la ferredoxina reducida, que es parte del sistema FTS. Esto es importante para el reciclado del amoníaco. Nosotros lo vamos a estar viendo esto en el ciclo, en la vía del ácido yiquímico. El doctor Sampietro, cuando les cuente metabolismo del nitrógeno, también les va a contar. Pero les anticipo, los vegetales son bastante particulares en cuanto al nitrógeno. Hacen todo lo posible para no deshacerse del nitrógeno, porque es un bien muy preciado para ellos. Otras enzimas que habíamos mencionado con actividad regulada por el sistema FTS es una enzima involucrada precisamente en la asimilación del nitrógeno llamada nitrito reductasa. Cuando el nitrógeno es asimilado, pasa por diferentes estadios de oxidación. Uno de ellos es la forma nitrito. El sistema FTS, a través de la ferredoxina, es quien va a aportar los electrones para que ese nitrito se reduzca hasta amonio. Ustedes saben que el número de oxidación del nitrógeno en el nitrito es +3, mientras que el número de oxidación del nitrógeno en el amonio es -3. Entonces tiene que reducirse ese nitrógeno. Los electrones, esos, van a provenir de la ferredoxina, de ahí que sean 6 ferredoxinas las que aporten los electrones.
Entonces, esa proteína, la nitrito reductasa, tiene esencialmente dos dominios. Tiene un dominio en su región amino terminal que es el que une la ferredoxina, que pasa de la forma reducida a la forma oxidada para reducir esta proteína. Esos electrones pasan a través de dominios ferrosulfurados y un grupo hemo que se llama cirohemo, que lo tienen presentado acá, y llegan para que se reduzca el nitrito hasta amonio. Entonces, los electrones necesarios para reducir el nitrito hasta amonio durante la asimilación del nitrógeno van a provenir del sistema FTS. Otra enzima que está regulada por el sistema FTS es un proceso que es la traducción de la subunidad D1 del fotosistema 2. Durante la fotosíntesis, el fotosistema 2, cuyo centro de reacción es el citocromo P680, ese fotosistema es el que tiene acoplado el complejo de ruptura del agua dependiente de manganeso. En ese fotosistema hay una proteína que es la proteína D1, que es la que une la mayoría de las coenzimas redox de este fotosistema. Une la feofitina, por ejemplo, tiene un residuo de tirosina llamado Z, que es el que transporta electrones, que es el que transporta los electrones entre lo que sería el complejo de ruptura del manganeso y el P680, es el que lo va restituyendo los electrones del P680, luego de que éste se ha desexcitado y oxidado. Cuestión es que esta proteína D1, su biosíntesis está regulada a nivel genético por el sistema FTS. ¿Qué es lo que hace este sistema FTS? Bueno, ya conocemos la historia esto de la ferredoxina reducida y la ferredoxina tiorredoxina reductasa en forma activa. Bueno, esta ferredoxina tiorredoxina reductasa lo que hace es activa una serie de proteínas. Estas proteínas PDI, que en realidad esta la termina activando a esta proteína llamada PDI, esta termina activando otra proteína llamada RB47. Estas dos proteínas juntos con otros factores de transcripción se unen al ARN mensajero para incrementarle la transcripción. Se necesitan al menos de 4 proteínas diferentes para que se inicie la transcripción del ARN mensajero que codifica para la subunidad D1, esta que vimos recién. Entonces, que estas dos proteínas puedan unirse junto con otras dos proteínas, otros dos factores de transcripción, factores de traducción, a lo que sería el ARN mensajero, es dependiente del estado de oxidación de ellas y eso está regulado por el sistema FTS. Durante la oscuridad, la traducción de esa subunidad D1 disminuye porque, bueno, las proteínas estas, RB y PDI, se encuentran oxidadas, incluso PDI se encuentra fosforilada e inactivada por una quinasa que es capaz de inactivarla en esas condiciones. Entonces, no solamente el estado redox puede controlar la actividad, sino también puede controlar la unión de proteínas reguladoras al ARN mensajero para incidir sobre lo que sería la traducción de proteínas. Otro mecanismo de regulación de la actividad enzimática es la activación por ruptura proteolítica irreversible. Esto ha sido muy bien estudiado en el tomate, en los frutos del tomate, cuando las hojas del tomate son atacadas por herbívoros. En esas hojas existen un precursor de una hormona que se llama cistemina. Ese precursor, lo muestro en la próxima diapositiva, se llama procistemina. Es un péptido de unos 200 residuos que sufre un clivaje por acción de esas heridas o del ataque por herbívoros, generando esta hormona peptídica llamada cistemina. ¿Qué hace la cistemina esta? Esa cistemina, como les dicen esto, viaja a través del floema hacia otras células vecinas. Se une a sus receptores, esta hormona cistemina, eso activa a la lipasa, libera ácido linolénico y el ácido linolénico se transforma en esta hormona que se llama ácido jasmónico. Esto lo verán en reguladores vegetales.
se transforma en ácido jasmónico y ese ácido jasmónico es una molécula señal para la inducción de genes que inactivan proteasas. El detalle molecular de eso muestra que en realidad la cistemina, cuando se une a su receptor, actúa típicamente por la cascada de la MAP quinasa, tal como por ejemplo lo hacía la insulina, como para recordar a dónde estaba la MAP quinasa. Cuestión es que termina aumentando la producción de ácido jasmónico, que es un regulador vegetal, una fitohormona, y se activan genes de defensa tempranos y genes de defensa tardíos. ¿Qué codifican esos genes? Bueno, esos genes codifican proteínas o enzimas que actúan como antinutricionales o inhibidores para el predador. Entonces el predador sigue ingiriendo la planta y al final termina ingiriendo factores antinutricionales que le van a impedir digerir ese vegetal. Entonces es un mecanismo de defensa que tiene el vegetal, inducir la síntesis de factores antinutricionales. Eso entonces en cuanto a los mecanismos de regulación de enzimas vegetales bastante relevantes. Finalmente quería hablarles de un proceso que se llama canalización de sustrato. La canalización de sustrato es un proceso que aparece tanto en vegetales como en animales y lo que permite es hacer mucho más eficiente la producción de ciertos metabolitos. El ejemplo quizás más emblemático que hay en vegetales es el de la triptófano sintasa. La triptófano sintasa es una enzima que está en la parte final de la biosíntesis de triptófano. Es la que cataliza la formación de triptófano utilizando indol glicerol 3-fosfato y serina. Esa enzima tiene dos subunidades, una subunidad alfa y una subunidad beta. La subunidad alfa lo que hace es al indol glicerol 3-fosfato, que es este sustrato, indol glicerol 3-fosfato, fíjense que este metabolito tiene ya lo que sería el anillo indólico, que es parte de la cadena lateral del triptófano. Le estaría faltando al triptófano lo que es el resto del esqueleto del aminoácido. El resto del esqueleto lo aporta la serina. Entonces, ¿qué hace esta enzima? Al sustrato este que tiene el grupo indol, lo libera al indol y esta otra molécula que es el gliceraldehído fosfato. El indol este es tomado por la segunda subunidad, reacciona con serina y genera el triptófano. Pero ¿cuál es el problema con todo esto? El problema está en que el indol es un grupo muy grande y es poco soluble en agua, tiene una bajísima solubilidad en agua. Entonces, ¿qué hizo la enzima? La enzima lo que hace es, al sitio activo de la subunidad alfa, que es el que va a liberar el indol, lo tiene apuntando hacia el sitio activo de la subunidad beta. Entonces forma todo un tubo o canal hidrofóbico en que ingresa ese sustrato, se produce el indol, ese indol pasa por todo ese canal hidrofóbico, no vuelve al solvente circundante, es direccionado, canalizado hacia el sitio activo de la otra subunidad, a donde ahí puede venir la serina, unirse con el indol y formar el aminoácido triptófano. Entonces de ese modo hemos evitado de que esto se ralentice, porque si yo libero el indol a este medio circundante, al ser una molécula apolar, no va a tener una buena capacidad de difusión y se va a perder eficacia en el proceso catalítico. Entonces, una forma de incrementar la eficacia catalítica es la canalización de sustrato en este túnel hidrofóbico que se generó dentro de la enzima triptófano sintasa. Bueno, eso ha sido entonces todo lo que corresponde a la clase de proteínas y de enzimas vegetales. Cualquier duda pueden escribirla ahí en el foro o hacer las consultas vía correo electrónico. Estaremos respondiéndolas en tiempo y forma. Y bueno, ya las próximas clases las van a tener disponibles también en el campus. Ahí van a tener disponible el apunte donde están todas las diapositivas estas que yo les he mostrado. Y tienen también les voy a poner también el apunte donde están las diapositivas con las leyendas en aquellas diapositivas que lo requieren o que requieren una leyenda según corresponde.